Karen, sabemos que has estado buscando trabajo. Tu bonificación se ha reducido según la política. Esa frase cayó en medio de la reunión general como una pedrada en un tejado de cristal. Un segundo, estábamos mirando presentaciones de diapositivas sobre los triunfos del cuarto trimestre. Y al siguiente, Chad Jr., conocido como el hijo del CEO, nuevo jefe de recursos humanos y una confianza a tiempo completo en un corte de pelo de descuento, estaba leyendo mi nombre de una lista como si fuera una maldita orden de arresto. Mi vídeo estaba apagado, gracias a Dios. Todo lo que nadie podía ver era un pequeño círculo con mis iniciales, sentado tranquilamente en la esquina mientras mi reputación de 20 años era arrollada por un hombre que una vez usó las biblas como métrica de contratación. No hablé, no me inmuté. Simplemente hice clic con mi bolígrafo y anoté la marca de tiempo en mi cuaderno, justo entre un garabato de una calavera y una lista de la compra a medio terminar. Ahora, antes de seguir adelante, un pequeño favor. Si estás escuchando y aún no has pulsado el botón de suscripción, hazlo, dale también a me gusta. Ayuda al equipo a seguir desenterrando estas historias de la tierra y convirtiendo los naufragios corporativos en confesionarios. De acuerdo, volvamos al funeral al que llamo mi trabajo. Así que allí estaba yo, 14 años metido en esta empresa. Empecé cuando todavía operábamos desde un local en un centro comercial con una fotocopiadora que se atascaba como si le debiera dinero a la mafia. En aquel entonces, nadie sabía lo que significaba cumplimiento. Solo estábamos yo, carpetas de 3 anillas y una oración. Escribí la mitad de la maldita infraestructura sobre la que estos payasos se sostenían ahora. Código de ética, protocolo de denunciantes, acuerdos de integridad de proveedores, ¿y qué obtengo a cambio? Un azote público en vivo por actividad sospechosa en LinkedIn. La ironía, no había actualizado mi LinkedIn desde 2019. Ni siquiera una nueva foto de perfil, pero aparentemente ver el perfil de otra persona cuenta como una falta administrativa menor ahora porque Chad Jr. necesitaba alardear de su autoridad antes de su próximo descanso para comer aguacate tostado. Después de la reunión, mi bandeja de entrada comenzó a vibrar como la mesita de noche de un motel. Un par de analistas junior, pobres criaturas, enviaron mensajes que claramente habían sido escritos con manos temblorosas. Siento que tengas que pasar por esto, Karen. Te apoyamos. No sabía que iban a nombrar nombres, no respondía ninguno. No porque no lo apreciara, sino porque ya estaba trabajando en algo más importante. Fase 1. Abrí la unidad de cumplimiento, lo que quedaba de ella, y empecé a buscar mis archivos antiguos. Algunos faltaban. Otros habían sido renombrados o movidos, probablemente para hacer espacio a la reestructuración de eficiencia del Chad Jr. Así lo llamó en su memo escrito en Comic Sans. Sin bromas. Eso también lo capturé en una captura de pantalla. A la mañana siguiente, se revocó mi acceso al panel de rendimiento. Simplemente desapareció. Sin correo electrónico, sin previo aviso. Un día, estaba rastreando las métricas de facturación de proveedores. Al siguiente, obtuve un error 403 y un encogimiento de hombros. Cuando pregunté, dijeron, según la nueva estructura, su rol ya no está autorizado. El mismo departamento que construí, los mismos paneles que creé. Pero he aquí la cosa sobre estar en cumplimiento durante más de una década. No entras en pánico. Documentas, así que empecé a llevar 2 juegos de notas. Uno en mi máquina de trabajo, sanitizado y profesional. El otro en un cuaderno privado en casa, que ahora tenía su propio estante dedicado en mi armario etiquetado Show de payasos de RRHH. Todavía no estaba enfadada. Estaba algo peor. Calmada, calculadora, porque cuando un hombre intenta quemarte con una cerilla que le diste, lo menos que puedes hacer es asegurarte de que esté parado en un charco de gasolina. La primera grieta real llegó ese jueves durante una reunión de presupuesto. Chad Jr. sonreía como si hubiera inventado el capitalismo. Presentó nuevas estructuras de reasignación de recursos, lo que era un código para desmantelar el equipo de cumplimiento y redistribuir la plantilla a operaciones de alto crecimiento. Traducción: el proyecto de criptomonedas de su colega de fraternidad. El director financiero parecía escéptico pero no discutió. Todavía no, y yo, simplemente asentí. 12 personas solían reportarme. El viernes eran 4. El lunes. Y ella era una becaria, pero lo gracioso es que cada vez que borraban uno de mis protocolos, lo hacían mal. Dejaron migas de pan, enlaces rotos, versiones de políticas mismatched, ediciones sin rastro de auditoría. Era como ver a niños pequeños arrancando páginas de un manual de seguridad mientras la casa se llenaba silenciosamente de humo. Así que empecé a guardarlo todo. Encabezados de correo electrónico, hilos de Slack, invitaciones a reuniones de las que me eliminaban, pero aún así recibía el reenvío automático. Incluso conservé el organigrama actualizado donde mi recuadro estaba en gris como si hubiera muerto. Y por la noche, después del trabajo, me sentaba en mi cocina con una copa de merlot de caja y releía la sección 4.3.2 del manual de ética. Ya sabes, la que escribí, la que trata sobre represalias, métricas de rendimiento y la anulación total de las bonificaciones ejecutivas cuando se incumplen las políticas de mala fe.
Resulta que, a veces, lo más peligroso en una empresa no es la persona más ruidosa de la sala. Es quien recuerda dónde están enterrados los papeles. No me despidieron directamente. Eso habría requerido una espina dorsal. No, vinieron a por mí como polillas royendo un jersey. Silencioso, estúpido, persistente. El miércoles, el presupuesto de mi equipo fue congelado temporalmente para su reestructuración. El viernes, 3 de mis analistas junior fueron rotados a pods ágiles bajo un gerente cuya fama era haber tuiteado una vez un meme sobre KPIs que se hizo semiviral en un subreddit de Lean Six Sigma. Ahí es donde estábamos ahora, reduciendo personal por vives. Mi acceso a la unidad compartida se volvió más irregular que una tormenta de medio oeste. Hacía clic en una carpeta que construí desde cero. 404. Intentaba reabrir un documento de política que había escrito. Permiso denegado. Cuando pregunté, culparon a la migración a la nube. Debió haber sido una tormenta infernal en la nube porque todos mis archivos parecían estar migrando directamente a la trituradora. El lunes, recibí una invitación al calendario para una sincronización de cumplimiento enviada por una representante junior de RRHH, que usaba emojis en las líneas de asunto. Hice clic en aceptar solo para que desapareciera 10 minutos después sin explicación. Un día después, vi capturas de pantalla en un canal de Slack. Mis métricas, los datos de mi equipo, presentados por otra persona en una reunión de la que nunca me informaron. El hijo, ese pollo hervido engreído con traje, se refirió a mí en esas diapositivas como supervisión heredada, como si fuera una máquina de fax defectuosa que aún no habían desenchufado. Luego llegó el correo electrónico, corto, claro, de Sara, mi antigua protegida, una de las pocas en las que confiaba. Lo siento mucho. Me dijeron que no dijera nada. Eso dolió. Sara fue a quien me quedé hasta tarde. La entrené durante su primer pánico de auditoría, la defendí cuando Chad Jr. quería criticarla por baja visibilidad. Y ahora se disculpaba desde el otro lado de un NDA silenciado. No podía culparla. Probablemente amenazaron su trabajo con ese mismo apretón de manos húmedo de amenaza pasivo-agresiva que usaron conmigo. Pero ese fue el momento en que mi dolor se convirtió en algo más agudo. Abrí una carpeta privada en mi portátil doméstico. Proyecto llamada de atención. Dentro, creé subcarpetas. Registros de Slack, registros de acceso a documentos, diapositivas redactadas, notas de reuniones vagas, memorandos raros de RRHH y una carpeta muy especial simplemente etiquetada como 4.3.2. Tenía las pruebas. Solo necesitaba el patrón. A partir de entonces, cada vez que olvidaban ponerme en copia, hacía una captura de pantalla. Cada vez que publicaban un documento de política editado sin historial de versiones, descargaba una copia y comparaba los metadatos. Cada cambio de calendario, cada ajuste de permisos de unidad, cada documento eliminado con mis iniciales en el pie de página. Los rastreé a todos como termitas digitales. Pensaron que me estaban ignorando, yo los estaba archivando. Y como todo buen oficial de cumplimiento sabe, la política solo importa cuando puedes demostrar que fue violada. Comencé a registrar las marcas de tiempo de cuando el asistente del hijo compartía resúmenes confidenciales de RRHH en canales públicos de Slack, violaciones. Tan de manual que podría haberlos usado en un módulo de formación. Luego estaba el memorando de adquisición que reutilizaba mi lenguaje pero eliminaba todas las secciones de firma. Aprobación simplificada, ¿mi trasero? Lo marqué como bypass de control interno. Incluso rastreé los pedidos de café. Sí, pedidos de café. Chad Jr. había comenzado a organizar sus reuniones rápidas en un café local con la tarjeta de la empresa. Lo que empezó como lates de $15 se disparó a facturas de $300 con el incentivo de networking escrito en el memo. Algún genio subió un recibo con el desglose completo de artículos al Slack de finanzas. Guardé eso más rápido de lo que se puede decir auditoría del IRS. Mientras tanto, RRHH estaba ocupado fingiendo que yo no existía. Celebraron reuniones generales sobre transiciones éticas sin invitar a la mujer que escribió el maldito código de ética. Una reunión general tuvo una diapositiva llamada Modernizando sistemas heredados con el nombre de mi departamento tachado en rojo. La ironía casi me da un latigazo cervical. Aún así, no dije nada, sonreí en los pasillos, asentí en las videollamadas, saludé cuando me saludaban. Incluso le di las gracias a Chad Jr. por redefinir el cumplimiento estructural durante una de sus pontificaciones. Se iluminó como un niño en una cama elástica. Realmente lo creía. La cosa sobre estos ejecutivos de la nueva era es que confunden el silencio con el acuerdo, piensan que porque no estás pataleando y gritando, has aceptado tu destino. Lo que no se dan cuenta es que algunos de nosotros fuimos entrenados para leer la letra pequeña como las escrituras y algunos de nosotros las escribimos. La verdadera broma, cada política que habían doblado, cada atajo que habían tomado, cada salvaguarda de cumplimiento que habían desmantelado para parecer eficientes, todo era rastreable. Lo había asegurado hace años cuando estandaricé el etiquetado de metadatos en documentos internos. Pensaron que estaban eliminando mi trabajo.
Solo estaban activando migas de pan. Y mientras desmantelaban silenciosamente todo lo que construí, olvidaron una cosa. No son las personas que gritan las que queman tu imperio. Son las que recuerdan exactamente dónde están enterrados los cuerpos. La taza de té tintineó más fuerte de lo que debería. Tal vez porque mi mano temblaba. O tal vez porque Rebeca siempre insistió en usar porcelana de hueso, incluso en una cafetería que servía tostadas de aguacate sobre tejas. Dijo que la hacía sentir que el poder aún tenía modales. No dije nada y removí mi Earl Grey como si estuviera intentando invocar algo del fondo. Ella me miró por encima de sus gafas como siempre lo hacía cuando sabía que estaba mintiendo descaradamente. Le había enviado un mensaje de texto esa mañana. Y ella había respondido en segundos: ¿traes un portátil o un cuerpo? Ni uno ni otro, dije ahora, forzando una sonrisa. Solo necesito que le eches un vistazo a algo. Metí la mano en mi bolso y deslicé la vieja carpeta por la mesa. Gris, descolorido. El tipo que solo guardas porque, ya sabes, algún día alguien fingirá que nunca existió. Rebeca pasó la mano por la cubierta como si estuviera tocando un fósil. Vaya, vaya, murmuró. Versión 3.1. Esta era la que tenía la cláusula de recuperación de bonificaciones ejecutivas, ¿verdad? Página 47, dije. La abrió como un sacerdote abriendo un himnario. Páginas revoloteando, pestañas asomando, notas garabateadas en los márgenes de una yo más joven y optimista. De vuelta cuando todavía creía que la política podía proteger a la gente, antes de darme cuenta de que solo funciona si las personas en el poder tienen miedo de las reglas. La frente de Rebeca se levantó, luego sus labios se separaron ligeramente. ¿Estás bromeando? ¿Qué? Pregunté, tomando mi té como si no estuviéramos sentados en una mina terrestre corporativa. Ella golpeó la página con su bolígrafo. Sección 4.3.2. Esto es hermético, Karen. Hermético. Cualquier ajuste punitivo a la compensación del empleado basado en actividad de búsqueda de empleo no verificada desencadenará una auditoría interna obligatoria y anulará la reserva de bonificaciones ejecutivas para el trimestre fiscal. Activo. Me recliné. Esa es la que usaron contra mí. Ella me miró como si me hubiera crecido una segunda cabeza. ¿Usaron? La invocaron en la reunión general. Dijeron que estaba buscando trabajo, cancelaron mi bonificación, lo llamaron según política. Su mandíbula se cerró, luego se abrió lentamente. Cariño, esa es la política que escribiste, y la violaron. Me encogí de hombros, observando el vapor que se elevaba de mi té. No pensé que serían lo suficientemente tontos como para hacerlo delante de 200 empleados. Rebeca se recostó en su silla, una mano plana sobre el manual. Entonces, ¿cuál es el plan? No lo sé. Las palabras salieron más pequeñas de lo que quería, más débiles. No la Karen cool y calculada que había sido en la oficina, registrando cada archivo eliminado como una bibliotecaria en zona de guerra. Aquí, bajo la suave luz del café, solo estaba cansada. Tal vez solo quería que me recordaras que era real, añadí después de un momento. Que no estaba loca. La mirada de Rebeca se suavizó. No lo estás. Solo estás rodeada de idiotas com wifi. Cerrou o manual suavemente, como selando ataúde. Esto no é solo motivo de arbitragem de IRHH, esto é sabotagem de políticas, construiste su esqueleto, están tratando de usar tus huesos como un disfraz, y ni siquiera saben cómo les queda. Eso me sacó una sonrisa. Apenas. ¿Todavía tienes el rastro de auditoría? Preguntó. Todo lo que pude conseguir sin activar las alarmas. Ella asintió con aprobación. Bien. Siempre fuiste sigilosa. Me reí en mi taza de té, prefiero metódica. Lo que sea que te ayude a dormir, hizo una pausa. Karen, ¿te das cuenta de que podrías destapar todo esto si la cláusula sigue activa y te están penalizando sin una investigación verificada? Matan su propia reserva de bonificaciones. Terminé. Sí, lo sé. Nos quedamos con eso un minuto, su pulgar tamborileando en la esquina del manual, yo trazando una grieta en la mesa como si fuera un mapa. Sigo pensando, dije finalmente. Escribí todo esto para proteger a la gente de represalias, de manipulación. Nunca pensé que lo necesitaría para mí. Rebeca ladeó la cabeza. Ese es siempre el error. Pensar que construimos armaduras para otras personas. Tú la construiste. Tú la posees. Así que, si alguien intenta usarla contra ti, bueno, eso es solo justicia poética con un giro de nómina. Sonreí, pero no llegó del todo a mis ojos. ¿Estás bien?, preguntó. No lo sé. Es como si estuviera viendo un accidente de coche a cámara lenta y yo soy la que instaló los frenos. Rebeca tomó su té. Entonces tal vez sea hora de que les recuerdes dónde están las líneas de freno. Miré el manual, mi nombre escrito en la esquina de cada página de política, la autoría silenciosa e invisible que pensé que ya no importaba. Y algo cambió. No ruidosamente, no dramáticamente, simplemente se acomodó en su lugar. No solo me habían ignorado. Me habían violado.
Habían tomado mi trabajo, mi ética, y las habían retorcido como perchas para colgar sus egos. Y ahora iban a descubrir la diferencia entre legado y apalancamiento. Rebeca se levantó y cogió su abrigo. Mándame un mensaje si necesitas que te represente. Pensé que esto estaba fuera del registro, dije. Ella guiñó un ojo. Lo estaba, pero la venganza siempre sale mejor en prensa cuando está completamente documentada. La vi irse, mi té enfriándose. El manual estaba allí, tan silencioso como siempre, pero de repente se sentía más pesado. No como una carga, sino como un arma cargada. Su nombre era Maya, 19, tal vez 20, olía a spray corporal de vainilla y optimismo fresco. Primera semana en la oficina, llevaba pantalones de verdad y tomaba notas escritas a mano durante la incorporación. El tipo de becaria que todavía creía en la colaboración y el crecimiento profesional. Pobre cosa. También era sobrina de una amiga, que es la única razón por la que no la había descartado como un caballo de Troya de RRHH andante. Llamó a mi puerta con una carpeta legal abrazada a su pecho y dijo, «Hola, ¿eres Karen? Estoy en la rotación de cumplimiento. Me dijeron que te siguiera para los flujos de trabajo de transición de políticas». Eso fue un bocado de sopa corporativa, pero sonreí y le ofrecí la silla frente a la mía. Se sentó como alguien esperando un examen sorpresa. Entonces, chirrió. He estado revisando las antiguas carpetas de ética, pero RRHH dijo que borrara todo lo que tuviera una etiqueta roja a menos que se haya actualizado desde 2021. Me quedé helada a medio email. ¿Borrarlo? Sí, me dieron una lista. Dijeron que estaban limpiando el desorden heredado. Pensé que consultaría contigo antes de hacer algo drástico, pero ella miró sus notas. Ya he puesto como 15 archivos en la cola de purga. Dijeron que no archivara ya que es una iniciativa de sistemas nueva. Mi párpado se contrajo. Esto no era incompetencia. Esto era cirugía. No solo estaban gestionando mal, estaban realizando una lobotomía de callejón en toda la columna vertebral de cumplimiento de la empresa, enviando a una becaria de ojos brillantes con un cuchillo de mantequilla. Asentí lentamente. Eso tiene sentido, mentí, mi voz tan suave como veneno lacado. Pero de ahora en adelante, ¿podrías incluirme en cualquier solicitud de purga de documentos solo para mantener un rastro de papel? Maya sonrió. Totalmente. Estaba preocupada por pisar callos. Lo estás haciendo genial, dije, ya abriendo mi unidad cifrada en casa en mi mente. Esa tarde, la vi hacer clic en las carpetas compartidas como una niña en una tienda de dulces. Fingí estar en una llamada mientras anotaba que archivos parpadeaban y desaparecían en tiempo real. Algunos de esos archivos no solo estaban etiquetados en rojo, sino que eran críticos. Viejos memorandos de auditoría, informes de alerta roja de proveedores. Borradores iniciales de protocolos de conflicto de intereses que aún tenían peso legal. Desaparecidos. Puf, con la ingenua entusiasta de un adolescente siguiendo instrucciones de los chicos populares. Para cuando se fue a las 5, agitando alegremente su pequeña bolsa de tela de despedida, ya había instalado una herramienta de sincronización silenciosa en mi máquina personal en casa. Cada vez que se eliminaba, se renombraba o se accedía a un archivo de cumplimiento sin la debida autorización, me enviaba una alerta. Nombré la carpeta ARC porque cuando suben las aguas, construyes un barco. Durante los días siguientes, dejé que Maya trabajara sin interrupción. Cada vez que recibía una nueva orden de eliminación, pasaba por mi escritorio y decía, solo para avisarte. Como si fuéramos compañeras de trabajo en una comedia. Asentía, le daba las gracias, luego descargaba la última versión limpia de nuestro servidor de copias de seguridad y la guardaba en mi propio archivo antes de que ella pulsara eliminar. Ella nunca preguntó por qué las copias de seguridad no registraban sus eliminaciones. También habían desactivado esas. Y ahí fue cuando lo entendí. Esto no era solo una medida de reducción de costes miopía. Estaban desmantelando sistemáticamente el acolchado legal de la empresa, eliminando el rastro de papel, asegurándose de que si algo implosionaba, no quedaría ningún plano que apuntara a los responsables. Sin red de seguridad, sin barandillas éticas, sin Karen. Excepto que yo todavía estaba allí observando, catalogando, reconstruyendo el andamiaje triturado archivo por archivo. Una mañana, Maya me trajo una memoria USB. Hola, me dijeron que volviera a subir estos registros de proveedores después de limpiar el formato. No entiendo muy bien qué significa, pero aquí tienes. Cogí la unidad, sonreí y asentí. Gracias. Me encargaré de ello. Los archivos eran todos registros originales de disputas de proveedores de 2016 a 2019. Casos que yo manejé personalmente, redactados, revisados y con marcas de tiempo como si hubieran sido creados la semana pasada. La nueva versión eliminaba párrafos enteros sobre colusión de precios e irregularidades de adquisición. El formato no era lo único que se estaba limpiando. Me envié los originales por correo electrónico desde mi antigua copia de seguridad, luego imprimí ambas copias, la antigua y la nueva, puse notas adhesivas en ellas, etiqueté cada discrepancia de página, luego las archivé en una carpeta etiquetada.
Falsificación de ética, internista. La cosa sobre los encubrimientos es que se pudren desde adentro. Y ahora tenía pruebas de que no solo eran torpes. Eran intencionales. No estaban revisando la historia. La estaban borrando, y eran demasiado arrogantes para darse cuenta de que la becaria que usaron como borrador había puesto en copia cada orden a la persona equivocada. A mí, así que me hice la tonta. Dejé que Maya siguiera dando sus actualizaciones como si me estuviera haciendo un favor. Dejé que RRHH pensara que su pequeña operación de lavado de documentos iba sin problemas. Dejé que el nuevo régimen se bañara en su ilusión de una casa limpia, porque cuanto más intentaban borrarme, más grababan sus propias huellas dactilares en cada violación de política que había escrito, y cuando llegara la inundación, no podrían nadar en la negación plausible. Se ahogarían en su propio rastro de auditoría. Comenzó con un error tipográfico. Al menos eso es lo que les dejé pensar. Durante un hilo de Slack rutinario, siendo generosa con rutinario, ya que eran principalmente reacciones de emoji y frases vagas como incluyendo a los stakeholders, dejé un fragmento de política en el chat. Sección 2.1.6. La cláusula sobre divulgaciones de conflictos de terceros durante sobrecargos de facturas. Lo redacté de manera casual, como si quisiéramos comprobar este V2.1.6 antes de aprobar cualquier nueva tarifa de proveedor, por si acaso. 2 minutos después, recibí un ping de la asistente de RRHH. Haley, 23, emocionalmente alérgica a la puntuación. Hola Karen, ¿puedes no usar borradores de políticas antiguos? Ese está obsoleto, lol. Oh, querida, no respondí de inmediato. Hice clic en el índice de políticas, luego en los metadatos, luego en el historial de versiones. ¿Adivina que no estaba obsoleto? Sección 2.1.6 activa, archivada por última vez hace 2 años. Ni desactivada, ni siquiera marcada para revisión. Haley había sacado esa línea directamente del guión de alguien, probablemente del hijo. Así que la dejé en ese silencio mientras copiaba el índice completo de cumplimiento, cada política activa, cada marca de tiempo, cada etiqueta de autor en una nueva hoja de cálculo privada en mi unidad. Titulé la hoja Fantasmas de cumplimiento. Luego le escribí de vuelta. Oh, mi error, pensé que todavía estaba activa. Debe haber sido memoria muscular. Ella reaccionó con un emoji de pulgar hacia arriba. Me costó todo mi profesionalismo no responder con un dedo medio. Esa misma semana, mientras cruzaba referencias los registros de gastos de proveedores, algo que técnicamente ya no estaba autorizada a hacer, encontré una discrepancia. Una factura de una firma de consultoría marcada como actualización trimestral de estrategia. Costo $14.6. Entregable, una presentación de PowerPoint de 3 diapositivas con un resumen ejecutivo que decía, y cito, optimizar los pipelines de transformación a través de la realineación de stakeholders. Esa pila sin sentido de jerga de MBA había sido presentada a través del nuevo flujo de adquisición ágil del hijo. La dirección de la firma, un espacio de coworking en Tampa, la firma, alguien llamado Braden Coney. Investigué más, encontré 2 facturas más de la misma firma. Una para alineación de marca de emergencia y otra para diagnóstico cultural, misma estructura de facturación, mismo lenguaje vago, diferentes meses, diferentes montos, misma empresa fantasma. Apestaba peor que la nevera del cuarto de descanso después de que alguien olvidara ensalada de atún detrás de la leche de avena. Esta vez, no le dije nada a nadie. Imprimí las 3 facturas, las crucé con la política que escribí sobre la aprobación de terceros, y las deslicé en una carpeta roja que etiqueté como preparación de auditoría Q4. Luego añadí el chat con Haley, luego añadí cada cláusula obsoleta que había sido marcada como problemática por RRHH, incluyendo 3 más que estaban violando activamente en sus flujos de trabajo diarios. Para el jueves, tenía una carpeta del tamaño de un libro de texto, y todavía pensaban que había terminado. Eso es lo gracioso de despojar a alguien de autoridad. Si saben dónde está todo enterrado, quitarles la pala no te ayuda. Solo significa que no los verás venir cuando desentierren todo. Incluso empecé a enviarme resúmenes diarios a casa bajo líneas de asunto aburridas como opciones de almuerzo o lista de recetas Q4. Dentro, registros de proveedores anotados, mensajes de Slack eliminados, marcas de tiempo de revisiones de documentos, incluso resúmenes de llamadas telefónicas cuando escuché a becarios susurrando sobre saltarse la burocracia para aprobar esa cosa de Braden. Braden Coney. Recordaría ese nombre si alguna vez tuviera que testificar bajo juramento. Mientras tanto, el hijo se volvía más ruidoso, más hinchado. Sus charlas motivacionales se convirtieron en discursos a medias sobre agilidad moderna y optimización de sistemas heredados. Le gustaba la palabra legado. La usaba como una espada. Lo que no sabía era que legado no significa obsoleto. Significa algo que te sobrevive. Cada vez que cambiaba algo, eliminaba algo, ponía fin a una salvaguarda, bailaba a través de un campo de minas que yo había diseñado personalmente para la transparencia. Él solo no se dio cuenta de que las minas todavía funcionaban, y yo ni siquiera tuve que reajustarlas. Solo tuve que esperar.
Habían quitado los detectores de humo y me habían dado el mechero. Al final de la semana, añadí una nota adhesiva a la carpeta de auditoría. Piensan que me he ido. Bien, me recliné en mi silla, tomando café frío mientras el hijo organizaba otra reunión sobre la reestructuración del cumplimiento para encajarlo en una lente moderna. Lo dijo con las mangas arremangadas y el pecho inflado. Observé desde el fondo de la sala, sonriendo. No sabían que la mujer que escribió las reglas todavía estaba en la sala. Y no tenían ni idea de que cada vez que rompían una, yo no solo tomaba notas. Estaba construyendo su lápida a base de notas a pie de página y letra pequeña. Me dieron un asiento en la mesa ese día, pero no voz. Una de esas largas reuniones de alineación de presupuesto performativas donde los bocadillos están rancios y el aire huele a agresión pasiva y desinfectante de manos. 8 ejecutivos, 2 jefes de departamento, un contratista de nepotismo demasiado confiado en un blazer azul marino que probablemente llamaba azul poder, y yo sentada 2 sillas más abajo, cuidadosamente invisible. Llevé una carpeta conmigo, negra, discreta, cuidadosamente etiquetada. El tipo de cosa a la que nadie le presta atención a menos que se abra. El año pasado de métricas de cumplimiento, registros de proveedores, señales internas redactadas y algo extra etiquetado como ajustes discrecionales no autorizados, Q3. Aproximadamente a la mitad de la reunión, justo después de que el jefe de TI terminara un desbocado apasionado sobre la escalada de la agilidad en la nube, el CFO se recostó en su silla y golpeó su bolígrafo contra su bloc de notas. Una pregunta rápida, dijo, sin mirar a nadie en particular. ¿Por qué nuestras métricas de cumplimiento han disminuido un 17% trimestre tras trimestre? La habitación cambió silenciosamente, como lo hace cuando alguien lanza una pregunta real en medio de palabras ensayadas y vacías. El hijo, Chad Jr., todavía montado en el subidón de azúcar de su anterior diapositiva de revitalización de talento, se aclaró la garganta. Bueno, comenzó, nos estamos alejando de los marcos heredados obsoletos. Karen todavía se está adaptando a nuestras nuevas prioridades, pero confiamos en que nos realinearemos para el próximo trimestre. Ladeé la cabeza ligeramente, como un gato doméstico a punto de golpear un pez dorado del mostrador. De hecho, dije, mi voz tan tranquila como la manzanilla. Traje algunos materiales que podrían ayudar a aclarar. Metí la mano en mi bolso y saqué la carpeta. Sin dramas, sin alardes, solo el deslizamiento silencioso de la verdad sobre una mesa de roble pulido. Aquí están las métricas de cumplimiento originales, dije, pasando a la primera pestaña. Archivadas trimestralmente, documentadas por departamento. Verán que el seguimiento fue consistente hasta el Q2. Luego, a partir del Q3, comienzan las discrepancias, principalmente debido a cambios no autorizados en la incorporación de proveedores y flujos de informes revisados bajo la nueva estructura. El hijo se burló, Karen, no nos enredemos en las malezas. No lo miré. Mantuve mis ojos en el CFO, que ahora estaba pasando las páginas como un hombre que acaba de encontrar un cable vivo en su sopa. Si quieren comparar los registros de proveedores actuales con los del año pasado, los encontrarán etiquetados en rojo, añadí. Notablemente, varias facturas han sido redirigidas a través de un pipeline no conforme. Crucen eso con las políticas 2.1.6 y 3.4.1. El CFO no habló, solo se detuvo en una página. Su dedo descansaba sobre una factura de consultoría, $18.2 facturados por ideación estratégica de stakeholders. El proveedor era Braden & Co. El entregable, 3 puntos de viñeta y un JPEG borroso de un diagrama de Venn. El hijo empezó a inquietarse. Hemos contratado a varios consultores externos innovadores para ayudar a modernizar nuestros procesos. Todo es parte de nuestra estrategia de flexibilidad dinámica. Eso fueron muchas sílabas para le estamos pagando a un amigo de alguien para que dibuje círculos en PowerPoint. El CFO levantó la vista. Karen, ¿tú escribiste estas políticas? Sí, dije, juntando las manos cortésmente. Con supervisión y revisión legal, todavía están activas. Hubo un momento de silencio. Casi se podían oír los engranajes rechinando detrás de los ojos del CFO. Gracias, Karen, dijo finalmente. Le echaré un vistazo. No dijo nada más, pero su siguiente pase de página fue notablemente más lento. Intencional. Sus ojos no se dirigieron de nuevo al hijo. Se dirigieron de nuevo a las facturas. Eso es todo lo que necesitaba. Porque aquí la cosa. Cuando estás sentado en una habitación llena de ruido, la herramienta más afilada es el silencio envuelto en hechos. No levanté la voz, no puse los ojos en blanco, ni siquiera corregí al hijo cuando pronunció mal fiduciario como si fuera un cóctel. Solo le di al CFO un espejo, dejé que se mirara en él a su propio ritmo. Después de la reunión, el hijo pasó a mi lado sin decir una palabra. Hallie, su asistente, me ofreció una sonrisa a medias que murió antes de llegar a sus ojos. Y el CFO se fue sosteniendo la carpeta. Esa carpeta arruinaría a alguien, pero no todavía. Verán, no estaba interesada en una caída dramática en la sala de conferencias. No buscaba aplausos ni jadeos. Estaba plantando semillas.
Y ahora, alguien más había empezado a regarlas. Se pasaron semanas pintándome como una reliquia. Una burócrata lenta, obsoleta, aferrada a políticas irrelevantes. Pero en esa sala, por primera vez, alguien vio lo que realmente me había convertido, un espejo. Y no les gustó lo que vieron en él. La belleza de la política es que no grita. Espera. Registra. Refleja, y cuando la luz finalmente la ilumina correctamente, ni siquiera las cucarachas pueden fingir que no existen. Que se retuerzan. Tenía más carpetas que construir. El informe trimestral de la Junta se entregó a las 8:13 am de un miércoles, como una dona rancia sobre una mesa de cristal, denso, demasiado dulce y destinado a ser ignorado por todos los que importaban. 92 páginas de gráficos de rendimiento inflados, proyecciones infladas y suficientes palabras de moda para darle una hernia a un diccionario de sinónimos. Pero no me importaban los gráficos. Estaba buscando algo más. Algo que me dijera que no me habían borrado por completo. Y ahí estaba. Página 47, resumen de cumplimiento. Los gráficos que construí, los marcos que diseñé, las métricas por las que sangré, todavía intactos, todavía usando mi nombre en el campo del autor. Habían desmantelado mi puesto, reducido mi equipo, reescrito mis niveles de acceso como si fuera una reliquia de una era más tonta. Pero todavía necesitaban mis matemáticas, mi estructura, mis políticas, habían conservado los huesos de mi trabajo e intentado pintar sobre el nombre grabado en el lomo. Se sentía como estar frente a una exposición de museo etiquetada como artista anónimo mientras sostenía el boceto original en el bolsillo trasero. Pero esa es la cosa sobre intentar borrar al autor. Olvidas que ella todavía podría tener las llaves del archivo. Pasé las páginas del PDF con fría precisión, anotando cada métrica que se había conservado, cada campo sin cambios. Encontré 3 muestras de auditoría antiguas con mis iniciales en el encabezado, ni una sola marcada, ni una sola editada. Poco profesional, en realidad. Intentaban eliminarme sin darse cuenta de que había construido la cinta adhesiva que sostenía toda esta presentación. Luego abrí la carpeta compartida de la Junta, la reservada para materiales que el auditor externo revisaría antes de la reunión, y subí un último documento. Era sencillo, 10 páginas, formateado correctamente, titulado Ejemplos de violación de la política de cumplimiento cláusula 4.3.2. Incluía capturas de pantalla con marcas de tiempo de la reunión general, donde se me acusaba de buscar trabajo. Mensajes de Slack donde RRHH bromeaba sobre limpiar el personal, omitiendo investigaciones formales, encabezados de correo electrónico marcados como urgentes que autorizaban ajustes de bonificación sin una sola firma de cumplimiento. Y al final de cada página, en letra pequeña, una cláusula que había memorizado en mis huesos. Cualquier decisión de bonificación basada en el rendimiento tomada como represalia por actividad de búsqueda de empleo no verificada hará que toda la reserva de bonificaciones ejecutivas sea nula y desencadenará una revisión completa de auditoría interna. Política, no amenaza, no opinión. Política. Marqué el archivo específicamente para el auditor externo, no para la Junta. No lo leerían. Nunca lo hacían. La mitad de ellos solo asistían a estas reuniones para el almuerzo atendido y una excusa para usar un blazer. Pero el auditor, él era diferente. Era el tipo de hombre que una vez detectó una discrepancia de $6 en el reembolso de viajes de un cliente y presentó un informe de 17 páginas al respecto. Lo leería. Todo. Me recosté en mi silla y miré la pantalla. Una respiración profunda y lenta salió de mi pecho, como si la hubiera estado conteniendo durante semanas, porque ahora estaba fuera de mis manos. Esta no era una historia de venganza con fuegos artificiales y peleas a gritos. Era una partida de ajedrez, y acababa de mover mi reina a su posición. Todavía no sabían lo que venía. El hijo estaba ocupado preparándose para la reunión como si fuera una final de debate de secundaria. Probablemente practicando gestos con las manos frente al espejo, tratando de parecer que entendía la mitad de las siglas de la presentación. Me lo imaginaba alisándose su chaqueta de imitación Armani de segunda mano, practicando frases como, hemos optimizado los sistemas heredados con una lente de futuro hacia adelante o alguna otra tontería de MBA de TikTok. Pensó que había ganado, que yo estaba arrinconada, obsoleta, anticuada. Pero mientras él había estado ocupado realizando liderazgo, yo había estado documentando fracasos de liderazgo. Y ahora, con un documento marcado sentado silenciosamente en una carpeta que nunca se molestaría en abrir, toda su reserva de bonificaciones estaba flotando en gasolina. Solo se necesitaría una chispa. Sin comunicado de prensa, sin bomba de correo electrónico, solo exposición silenciosa en una sala de juntas llena de personas que entendían una cosa mejor que la lealtad, la responsabilidad. A medida que el día avanzaba, seguí con mi trabajo como si nada hubiera cambiado. Respondí correos electrónicos, aprobé solicitudes menores de proveedores, ayudé a Mía a redactar una lista de verificación de riesgos que nunca se le permitiría implementar. Y de vez en cuando, echaba un vistazo a la carpeta compartida, esperando que las iniciales del auditor aparecieran junto a mi documento. A las 3:27 p.m., lo hicieron. Lo descargó.
Sin comentarios, sin seguimiento, solo un pequeño cambio de icono, una chispa golpeando piedra en la oscuridad. Eso es lo bueno de la política. No necesita gritar, solo necesita existir en las manos adecuadas en el momento adecuado. Y yo acababa de pasar la antorcha. La sala de juntas estaba más fría de lo habitual. Probablemente el aire acondicionado. Probablemente la tensión. Probablemente mi propio pulso ralentizándose hasta casi detenerse mientras el momento que había estado construyendo comenzaba a desarrollarse como un guión cargado que nadie más sabía que estaban interpretando. Me senté cerca del fondo, como siempre, no por vergüenza, sino por estrategia. Desde atrás, ves todo el escenario. Oyes los susurros antes de que se conviertan en preguntas. Ves las miradas que pasan entre los ejecutivos que se dan cuenta de que han pisado un campo de minas con estiletos. El hijo se sentó al frente, con toda su postura inflada y su sonrisa previa al partido. Tenía la chaqueta abrochada demasiado apretada y sus notas apiladas en la mesa como trofeos. Estaba viviendo su fantasía. Jefe de RRHH, actor clave, voz de confianza ante la junta. Incluso se inclinó para susurrarle algo a Haley, quien asintió como un caniche leal. Me lo imaginaba diciendo algo como clava esto y nunca cuestionarán la reestructuración o tal vez recuerda mencionar el panel de diversidad. El CEO se sentó a su lado, con aspecto cansado pero atento. A diferencia de su hijo, entendía que las reuniones de la Junta no se trataban de ruido. Se trataba de no convertirse en el titular de la llamada de inversores del próximo trimestre. El auditor externo se sentó con una copia del paquete, las gafas bajas, la voz firme como siempre. Repasó los departamentos, pasando páginas, emitiendo breves observaciones. Cumplimiento de TI mejorado, adquisiciones señaladas por entregas tardías. Finanzas dentro de los umbrales. Cada resumen aterrizaba como un golpe seco. Otro ladrillo en un muro de monotonía predecible. Luego llegó a la sección 4, cumplimiento. Mi sección. Se aclaró la garganta. Ahora, sobre las métricas de ética interna, específicamente la adherencia a la política y la cláusula 4.3.2. No me moví, solo crucé las manos en el regazo. El hijo seguía sonriendo. Los ojos del auditor escanearon la página, luego se detuvieron. Parpadeó, soltó una risa suave, pasó a la siguiente página, hizo una pausa. Luego se rió. No una risa educada, no una risa de sala de juntas. Una risa real, pillada por sorpresa. El tipo que silencia una sala no porque sea gracioso, sino porque está mal. Oh, no, dijo, tocando la página. Esta es. Vaya. Todas las cabezas se volvieron hacia él. La sonrisa del hijo vaciló. Haley se congeló a medio escribir. El CEO se inclinó un centímetro. El auditor deslizó una sola hoja impresa por la mesa, crujiente, intencional, resaltada en amarillo. Esta, dijo el auditor, es posiblemente la cláusula violada más irónicamente que he revisado este año. El CEO tomó la hoja, su ceño fruncido mientras leía la primera línea, luego la siguiente. Luego la letra pequeña al final. Levantó la vista. ¿Quién escribió esto? Nadie habló. Yo lo hice. Hace 7 años. La sala quedó en silencio, como solo el poder puede silenciar un espacio. De repente y absolutamente. El CEO volvió a mirar el documento. La atención colectiva de la sala siguió como una marea. Cláusula 4.3.2 impresa en texto negro simple. Cualquier decisión de bonificación basada en el rendimiento tomada como represalia por actividad de búsqueda de empleo no verificada hará que toda la reserva de bonificaciones ejecutivas sea nula y desencadenará una revisión completa de auditoría interna. El hijo palideció, no gradualmente, no elegantemente. Fue como si alguien le hubiera succionado la sangre de la cara con una pajita. Se inclinó hacia adelante, con la boca entreabierta, claramente preparándose para dar su versión. Eso no es. El CFO interrumpió, su voz como un martillo sobre cristal. Está fechada, archivada y activa, y ella todavía figura como la autora original de la política. El presidente de la Junta arqueó una ceja. El CEO no dijo nada. No tuvo que hacerlo. Sus ojos lo dijeron todo. Oh, Dios mío, dijo. Ella escribió esto. Me quedé quieta, dejando que el peso del momento se hundiera en los poros de cada persona en la sala. No con suficiencia, no con ostentación, simplemente arraigada. Los vi retorcerse, no con alegría, aunque había algo de eso enterrado en lo profundo, sino con satisfacción, como ver una fuga lenta convertirse finalmente en una tubería rota en una casa que les advertí que arreglaran hace años. El hijo abrió la boca de nuevo, la cerró. Nadie lo miró. El auditor pasó a la siguiente página. He adjuntado ejemplos de violaciones actuales, con marcas de tiempo, respaldadas por registros de mensajes y metadatos de documentos. A menos que se revoque con el consenso de la Junta, la cláusula activa una auditoría completa de cumplimiento y congela las bonificaciones ejecutivas a la espera del resultado.
Silencio, luego crujido de papel, luego el lento e inevitable crujido de las reputaciones recalibrándose. No necesité decir una palabra más. Había dicho lo suficiente en documentación, en políticas, en las copias de seguridad silenciosas que hice mientras ellos estaban demasiado ocupados dándose palmaditas en la espalda. Ahora se apresurarían, intentarían contextualizar, intentarían reformular, pero no importaría porque el momento había llegado. El gatillo había sido apretado y el colapso ya había comenzado. El aire en la sala de juntas cambió en el segundo en que se leyó la cláusula en voz alta. Fue como si el oxígeno cambiara de dirección, como si todos se dieran cuenta de repente de que algo irreversible acababa de suceder, y nadie sabía cómo levantarse sin mostrar que eran cómplices. La voz del auditor, tranquila y seca, resonó en el silencio. Cualquier decisión de bonificación basada en el rendimiento tomada como represalia por actividad de búsqueda de empleo no verificada hará que toda la reserva de bonificaciones ejecutivas sea nula y desencadenará una revisión completa de auditoría interna. No levantó la vista. No tenía que hacerlo. Las palabras eran un bisturí, y ya habían hecho su trabajo. El CEO miró el papel como si estuviera en un idioma diferente. Sus ojos escanearon el párrafo de nuevo, más lentamente esta vez, tratando de encontrar alguna laguna, alguna escotilla de escape, algún asterisco que pudiera permitirle salir del agujero que su hijo había cavado con entusiasmo con una cuchara hecha de palabras de moda y ego descontrolado. Pero no había ningún asterisco, solo mi nombre, impreso en el margen inferior. Política redactada por K. Delaney, directora de cumplimiento. El hijo, con la cara roja y sudando ahora, se inclinó hacia adelante, con la voz quebrándose mientras se apresuraba. Eso nunca fue para. Esto no es. No lo hicimos. El CFO ni siquiera lo miró. Levantó la carpeta negra que le había entregado hace 2 reuniones. Fresca, deliberada, cada pestaña etiquetada, cada recibo documentado, cada página marcada con firmas e historial de versiones. Está fechada, dijo el CFO, cortando el tartamudeo. Está archivada. Está activa. Y ella sigue siendo tu autora de registro de políticas. Y luego me miró, no con lástima, no con sorpresa, sino con respeto. Algo que no había visto en su cara en años. La presidenta de la Junta aclaró su garganta y se ajustó las gafas, lenta y quirúrgicamente. Su tono era neutral, lo que de alguna manera lo hacía aún más brutal. Karen, dijo, gracias por su servicio. 7 palabras. Y cada una de ellas aterrizó como una pala en la carrera del hijo. No hubo aplausos, ni música de piano dramática, solo un lento y colectivo giro de cabezas lejos de él y hacia mí. No fue ruidoso, pero fue absoluto. El CEO dobló la impresión, no bruscamente, no con enojo, simplemente derrotado. La forma en que un hombre mira cuando se da cuenta de que la máquina que construyó ahora funciona sin él, y peor aún, podría funcionar mejor. El hijo se desplomó en su silla como si le hubieran aspirado el aire de los pulmones. Haley, su asistente, miró fijamente al frente, con las manos cruzadas delante de su portátil como si rezara para que nadie le hiciera una pregunta. Y el CFO deslizó mi carpeta en su maletín como si fuera evidencia en una acusación sellada. El auditor garabateó algo en sus notas, luego, sin levantar la vista, dijo, según la cláusula 4.3.2, esto desencadena procedimientos de auditoría inmediatos para las decisiones de compensación ejecutiva, tomadas desde el Q3 hasta la actualidad. Hizo una pausa, pasando una página más, y luego añadió casi como una ocurrencia tardía. Eso incluye bonificaciones discrecionales personales otorgadas por jefes de departamento sin aprobación de cumplimiento. Esas están listadas en la página 6. El hijo no volvió a hablar. No lo necesitaba, porque de repente no se trataba de Karen. Se trataba de cada decisión que había tomado con esa sonrisa en su cara. Cada trato en el cuarto trasero, cada becario silenciado, cada atajo firmado con un guiño. Ahora todo vivía bajo revisión de auditoría. Su palabra favorita se volvió en su contra. Y yo, no lloré, no sonreí, ni siquiera ajusté mi asiento. Simplemente miré la política en la pantalla y pensé, así es un límite cuando te muerde de vuelta. 14 años de silencio, de ser relegada, de ser etiquetada como legado, de construir toda la columna vertebral ética de una empresa solo para que me dijeran que era demasiado cautelosa, demasiado procesal, demasiado lenta para el liderazgo moderno. Y ahora los que me borraron estaban parados en una sala construida sobre mis reglas y descubriendo demasiado tarde que nunca me fui. No levanté la voz. No armé un escándalo. Simplemente escribí todo. Vinieron a por mí con lemas y brillo. Respondí con una cláusula aburrida y olvidada metida en un manual que nunca se molestaron en leer, y quemó su reserva de bonificaciones hasta convertirlas en cenizas.